Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar de la NOM 035. Quisiera empezar presentándome. Mi nombre es Paulina Márquez, yo soy directivo administrativo de AVE Solutions. Tengo 10 años ya de experiencia en el giro de recursos humanos, administración y todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional. A través de AVE Solutions he podido asesorar empresas de diferentes tamaños, grandes, chicas, medianas, pymes, empresas familiares y también personas que quieren emprender un nuevo negocio. En específico con la norma 035, tenemos ya desde el 2019 trabajando con ella y bueno, he podido participar en la implementación de esta norma en más de 30 empresas, desde los diagnósticos, los diseños de los planes de acción hasta la ejecución de dichos planes. ¿Vale? Vamos a empezar un poquito a platicar sobre lo que es la norma 035, si es que no la conoces, o bien si tienes alguna duda en particular, me pueden dejar en los comentarios sus dudas que las vamos a estar leyendo. Para comenzar con este webinar, les comento que la autoridad que va a regir a la norma 035 es la Secretaría del Trabajo. Esta va a ser la secretaría a la que le vamos a, como nosotros como patrones, a rendir cuentas en lo que es la norma 035 y su aplicación. Me gustaría comenzar por explicar la parte de los antecedentes de la NOM 035. ¿Qué fue lo que orilló a la Secretaría del Trabajo a poder implementar una norma de esta naturaleza? Muy bien, pues los antecedentes vamos a revisar que son temas de estrés laboral, en el sentido de que, bueno, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que ahorita ha sido como muy sonada por todos los temas de pandemia, en su último informe reportó que el 75% de los mexicanos padecen estrés laboral. ¿Qué quiere decir esto? Nos está poniendo a la par con naciones como China y Estados Unidos. También tenemos otras cifras importantes que mencionarles en el sentido de el promedio de horas que nosotros como colaboradores invertimos en nuestra vida personal en México en promedio son 12 horas, cuando en otras naciones como en Europa están entre las 16 y 17 horas. En Brasil, que digamos son de nuestro mismo continente, ellos emplean 14 horas en su vida personal. ¿Qué quiere decir todo esto, todo este contexto muy global? Bueno, que obviamente los mexicanos somos una fuerza productiva que estamos en ejerciendo constantes horas extras laborales. Entonces, todo esto ha orillado a la Secretaría a generar una norma que vele por el bienestar de nuestros trabajadores en cuestiones psicológicas, que ahorita vamos a revisar un poquito más los términos que maneja la norma. Y también es muy importante comentarles que esta norma tal vez no se llama norma 035 en otros países, pero ya existe en otros países, bajo otro tipo de nombres, pero otros países ya están a la vanguardia con estos temas. Entonces lo que hace la Secretaría pues es ponerse a la par en un contexto global de lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿cuándo entró en vigor la normativa? Pues si hoy me estás viendo y todavía no tienes implementada la norma, quiero decirte que ya vamos un poco retrasados con tu proceso, porque la Secretaría del Trabajo, digamos que a los patrones nos dio esa oportunidad de hacerlo en dos fases. La primera fase entró en vigor el 23 de octubre del 2019, ¿ok? Y esta primera fase proponía que las empresas tuvieran una política de riesgo psicosocial y que tuviéramos bien ubicados a los trabajadores que han vivido acontecimientos traumáticos severos. A lo mejor ahorita estas palabras no les hacen como mucho clic, pero más adelante vamos a explicar qué es un acontecimiento traumático severo, cuál es la política de riesgo psicosocial que nos pedían en la primera fase. La segunda fase entró en vigor el 23 de octubre del año pasado, es decir que hoy en el 2021 tiene que estar implementada tu norma al 100%. La segunda fase, pues
daba indicaciones muy en específico de dar a conocer los trabajadores que están expuestos a un riesgo psicosocial. Así como también la realización de exámenes o psicométricos si es que se ocupan, y también tener ya muy en específico las medidas de control que vamos a tener que adoptar, es decir, ese plan de acción, ¿ok? En términos de sanciones, bueno, pues la norma lo marca en UMAS. Yo aquí se los presenté ya, digamos, como en cifra ya de pesos para que lo ubiquemos. Las sanciones van a ir desde los 4,224 pesos hasta los 420,000 pesos, dependiendo por cada, digamos, situación en la que estemos incurriendo. Puede a lo mejor incluso ser un poco mayor, pero sí es una sanción económica, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver cuál es el objetivo de la norma. A lo mejor algunos de ustedes están relacionados con las normas de seguridad e higiene, que son las más populares. Pues quiero que ubiquen esta norma como un compendio más, que es el que nos está brindando la Secretaría del Trabajo, ¿ok? Este objetivo es que la Secretaría nos va a dar los elementos para identificar y analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Estos elementos son en la norma se escriben como guías. Hay clientes que las ubican como cuestionarios, ¿no? También, o anexos, pero el nombre correcto son guías. Nos va a dar guías, que de hecho son 5 guías, para que nosotros, como personal de recursos humanos, dueños, empresarios, podamos tener bien cubierta estos 5 puntos o estas 5 guías, ¿ok? Entonces, lo que busca esta norma es identificar. Yo quiero saber qué trabajador ha estado expuesto a un riesgo psicosocial y también tener un entorno organizacional favorable. Como les comenté en un inicio, en AVE Solutions proporcionamos diferentes asesorías de desarrollo organizacional. Es por esto que a mí la norma me ha gustado bastante, porque muchas veces en el área de recursos humanos se piensa que es bueno hacer la nómina, pagarla, altas, bajas, contrataciones y ya está. Y pues no, realmente el área de recursos humanos tiene que ir más allá en términos de desarrollo organizacional, y con esta norma podemos hacer ese esfuerzo de tener un criterio de desarrollo organizacional, aunque nuestra empresa sea de un solo trabajador, 5 o lo que tengamos en activo, ¿no? Entonces, bien, esta norma nos va a dar estas guías para que nosotros podamos realizar el trabajo sin mayor contratiempo. Y bueno, si su formación no es propiamente de un psicólogo, o realmente no estamos tan empapados con la palabra riesgo psicosocial, porque la vamos a escuchar por todos lados de la norma, y quiero detenerme aquí un segundo porque me parece muy importante que entendamos qué es un riesgo psicosocial. Muchas veces por ahí he escuchado comentarios que dicen, es la norma que califica el estrés del trabajador. No, acuérdense bien, va a calificar qué es el riesgo psicosocial y el entorno favorable, ¿ok? Entonces, ¿qué es el riesgo psicosocial? Y me quiero también comentarles que dentro de la norma cuenta con un glosario, de hecho, que en nuestros talleres que ya son impartidos como más a detalle, se revisan absolutamente todos estos términos, y en este encontramos la parte de riesgo psicosocial, que es todos aquellos elementos, todas aquellas situaciones que en el trabajo le puedan causar a mi trabajador un daño a su salud mental. Es decir, que conlleven trastornos. Por ejemplo, puede ser insomnio, ansiedad. Entonces, esto es el riesgo psicosocial. Yo quiero saber si mis trabajadores están expuestos a este riesgo, y obviamente la norma tiene un enfoque muy preventivo, en el sentido de que nos va a dar una calificación, que lo vamos a ver más adelante, para poder corregir cualquier situación que tengamos con nuestros trabajadores. Ahora bien, esta es una duda que me llega muchísimo cuando hemos podido platicar en diferentes cámaras
sobre esta normativa. ¿A qué empresas les va a aplicar la norma 035? A todas las empresas que estén en territorio nacional, ¿ok? Sin importar que la empresa sea de un capital extranjero, si está dentro del territorio nacional, tienen que acatar la norma. Sin importar si tu trabajador tiene 1, 15, 20, 30, 50, tienes que acatar la norma. Claro, ahorita voy a explicar, no es lo mismo, la norma no nos va a exigir lo mismo de un trabajador a 15 que de 50, 1000, etc. Entonces, vamos a tener 3 escalas. Estas escalas son de 1 hasta 15 trabajadores, ¿ok? De 1 a 15 trabajadores estamos exentos en aplicar les decía que son 5 guías o 5 elementos, estamos exentos en aplicar la guía 2, la guía 3 y la guía 5. Sin embargo, tenemos que tener una política implementada, tenemos que identificar a nuestros trabajadores que estuvieron en algún acontecimiento traumático severo y también tenemos que promover y difundir la información de la norma. Entonces, no es que estemos exentos de toda la norma, sino solamente de una parte de ella, ¿ok? Eso es súper importante comentarlo, que aunque tengas un trabajador, sí se debe de hacer un esfuerzo por revisar bien la teoría, ¿ok? De lo que indica la norma. Ahora, el segundo escalón va a ser de 16 hasta 50 empleados. Para este centro de trabajo compuesto por este tipo de tamaño de 16 a 50 colaboradores, vamos a aplicar igual la guía 1, vamos a aplicar la guía 2 y obviamente el resto de las guías, que es guía 4 y guía 5. Es decir, la diferencia entre las empresas de 16 a 50 con la de más de 50 es que para la de 16 y 50 vamos a agarrar el segundo cuestionario o la segunda guía, como le quieran llamar, y para más de 50 personas vamos a escoger la guía 3, ¿ok? Que también les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Son literalmente cuestionarios, preguntas muy, muy sencillas hasta cierto punto para los colaboradores, ¿ok? Entonces, bien, pues ya habiendo determinado que todas las empresas de territorio que estén instaladas en territorio mexicano deben de adoptar esta guía, me voy a ir a explicar ahora sí paso por paso o digamos guía por guía para que ustedes ubiquen bien de lo que estamos hablando. La guía 1 aplica para todos los niveles o los tamaños de centros de trabajo, desde un trabajador. Esta guía, ¿qué es lo que viene o qué es lo que nos indica? Ok, lo que vamos a tratar de buscar en esta guía es ver trabajadores que han estado, digamos, sujetos a acontecimientos traumáticos severos, como cuáles. La guía vienen preguntas desde ¿has presenciado algún asalto en tu centro de trabajo? ¿Has presenciado algún secuestro en tu centro de trabajo? ¿Algún accidente grave, digamos, a lo mejor la pérdida de no sé, una mano, o sea, una herida grave realmente? Y si tú has sentido tu vida corre peligro, has tenido amenazas. Este tipo de preguntas, por comentarles algunas, son las que va a abordar la guía 1. Si tú eres personal de recursos humanos y vas apenas como a implementarlo, es muy importante, y yo les recomiendo muchísimo, que lean primero ustedes el cuestionario, que para ustedes no existe ninguna duda, porque seguramente son dudas que te van a hacer el resto de tus compañeros. En este punto es también muy importante hacerlo en un ambiente de confidencialidad. Ojo, hay aquí muchísimos clientes. He visto desafortunadamente algunas colegas que han cometido un error porque la norma indica que es confidencial, más no anónima. Hay una diferencia entre confidencial y anónima. Confidencial es que tus datos yo los voy a salvaguardar, que yo como área de recursos humanos no los voy a estar platicando, exponiendo. Y anónima es que ni siquiera me vayas a dejar tu nombre, que yo no tenga tu nombre. ¿Y por qué necesito el nombre del trabajador? Ok, el objetivo de esta evaluación es saber si mis trabajadores vivieron ese acontecimiento en alguna vez en su vida laboral y si de acuerdo a la calificación que ellos alcancen, entonces yo lo tengo que canalizar con un especialista
ya sea psicólogo o psiquiatra. Entonces, si yo no tengo el nombre del trabajador, ¿cómo puedo canalizar a alguien que no sé quién es? ¿Okay? Entonces, esto es un punto súper fino, porque de verdad me ha tocado ver empresas en las que lo hacen y no tienen el nombre del trabajador. Entonces, acuérdense que el objetivo, es decir, ya apliqué mi cuestionario, ya lo califiqué y encontré 2 trabajadores que los tengo que canalizar. ¿Cómo los canalizo? Okay, en el cómo los canalizan, yo siempre he sugerido que obviamente se haga en un ambiente de privacidad, en donde se tenga una charla primeramente con el trabajador para decirle que de acuerdo a sus resultados de la guía 1, se le hace la invitación de poder a lo mejor visitar a algún especialista. Ahora, no quiere decir que si yo presencié un asalto en mi trabajo, ya, necesito un especialista, no. Debemos de contar con diferentes aspectos cuando se califica esta prueba, que es en la parte en donde vamos a identificar a los trabajadores. No todos los que hayan presenciado cierto evento, por ende, ya tienen que ser canalizados a una ayuda. Nuestro taller, que es mucho más completo, les hacemos ejercicios prácticos a las personas de cómo calificar, ¿ok? Sobre todo para la guía 2 y la guía 3 que vienen más adelante. Tiene mucho su chiste, la verdad, hay que calificar de acuerdo a diferentes tablas. Y bueno, entonces también les quiero recordar que al finalizar este webinar les vamos a dar algunos descuentos para estos talleres. Pero bueno, no me desvío más del tema. Entonces, ya que tenemos identificado a nuestros trabajadores, vamos a invitarlos a que sean canalizados con un especialista, ¿ok? Y después de esta parte, nosotros estaríamos cumpliendo con esa canalización en el sentido de que, bueno, ya fueron referidos con un especialista y en el sentido de la guía 2 y 3, vamos a identificar trabajadores que fueron o que están expuestos a un riesgo psicosocial, ¿sale? Acuérdense que la otra guía es para absolutamente todos los trabajadores y en la guía 2 y 3 va a ser a partir de, para la guía 2, a partir de 16 en adelante hasta 50, ¿ok? La guía 2 y la guía 3 son cuestionarios, son otros cuestionarios en donde vamos a buscar ahora calificar diferentes aspectos. Ahorita se los voy a explicar un poquito. Esta guía o estos cuestionarios van a estar divididos en categorías y dimensiones. Las categorías son las que tenemos en la presentación en color amarillo y esas categorías es lo que va a calificar la norma, ¿ok? Vamos a calificar aspectos como condiciones en el ambiente de trabajo, va a calificar tu trabajador las condiciones, que si son condiciones peligrosas, si son condiciones inseguras, condiciones deficientes, condiciones que exigen un esfuerzo adicional a la adaptación o que si son trabajos que demandan muchísimo esfuerzo físico, ¿ok? Cuando aplicamos estos cuestionarios es muy importante situar al trabajador que hagan memoria de los 2 últimos meses de su trabajo. Entonces también tengo mucha esa pregunta de, oye Pau, tengo trabajadores que tienen una semana laborando con nosotros. Para las empresas de 16 a 50, la aplicación de la norma es a total empresa, es decir, todos, ¿ok? Claro, como yo les estoy comentando ahorita, la norma nos pide que por lo menos sitúen mentalmente los últimos 2 meses. Si estamos hablando de un trabajador que tiene 8 años conmigo, le vamos a pedir que ubique los últimos 2 meses de su trabajo, ¿sale? En la parte de las empresas o de los centros de trabajo que son más de 50 colaboradores, la norma nos ofrece que hagamos una muestra. Entonces, esta muestra viene con una fórmula, no se me vayan a ir con la finta porque la norma hay un ejemplo en donde nos dice, ok, de una empresa de 100 se le aplica 80, pero no es el 80%, es una fórmula y hay que sustituir la fórmula para que tu muestra sea fidedigna, ¿ok? En nuestra experiencia, la norma ofrece esta muestra porque es menos trabajo administrativo que a lo mejor aplicárselo a 150 personas, ¿ok? O a las 100.
Sin embargo, en la práctica, al menos las empresas que hemos podido ayudar con más de 50 trabajadores, de pronto existe un sentimiento como de ¿por qué a mí no me preguntaron? ¿Por qué yo no estoy contestando la encuesta? ¿O no vaya yo a contestar porque los demás no y yo sí? Son temores muy naturales del trabajador que van a existir, que obviamente como recursos humanos nosotros deberíamos de tratar de darles esa seguridad, que es todo en pro y beneficio del trabajador, que no va a ser para correrlos, darlos de baja. Entonces, aunque exista una opción de muestra, nosotros sí sugerimos que se lo puedan aplicar a total empresa. Sin embargo, esto es decisión del patrón y estarían cumpliendo con aplicar esa fórmula, ¿ok? Ahora bien, retomando la parte de las categorías, también vamos a trabajar o vamos a calificar como colaboradores la carga de trabajo. Existen, digamos, que las cargas de trabajo no excedan de la capacidad del trabajador. Esto es súper importante, es algo muy típico que pasa en recursos humanos. De pronto, les voy a poner un ejemplo, de pronto tenemos promociones porque tengo un trabajador que tiene 3 años conmigo y es buenísimo en el puesto que tiene. Y de repente le doy una responsabilidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque le aprecio, porque tiene cierta antigüedad conmigo y porque es muy capaz en su puesto. Sin embargo, yo le doy la promoción, digamos, a sentimiento y no hay una identificación si él cumple con las capacidades del puesto. ¿Me explico? Posiblemente sea una persona súper capaz y lo vaya a hacer, pero también tenemos la contraparte, que lo he visto, que se les da una responsabilidad que es mucho mayor a la que ellos pueden manejar. ¿Y qué pasa con el trabajador? Que creamos un estrés grandísimo porque el puesto le ha quedado demasiado grande y no ha podido él con lo que se espera, ¿no? Entonces, quizá si nosotros como recursos humanos hubiéramos hecho digamos, una evaluación de todas sus capacidades contra el puesto, podríamos tener mejor ubicado a una persona. Entonces, este tipo de cuestiones también las vamos a manejar o calificar con la NOM. La falta de control sobre el trabajo sería otra, en cuanto a toma de decisiones. ¿Qué tanto pueden tomar decisiones nuestros trabajadores? Obviamente va a haber puestos que por la naturaleza de su puesto, su toma de decisiones es más pequeña que otros. La iniciativa o la autonomía del puesto, cómo manejan el cambio. Por ejemplo, en cargas de trabajo también tenemos las cargas contradictorias o inconsistentes. Esto es muy clásico, de hecho es digamos que es un dominio en donde salen en las empresas familiares un poquito altos los trabajadores porque de pronto tenemos que en las empresas familiares un poco de contradicciones de indicaciones, ¿no? Entonces, y digo, no nada más en las familiares, también en cualquier tipo de empresa pudiera haber este tipo de indicaciones un poquito contrariadas. La norma 035 también va a calificar las jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Es decir, que pues hay que respetar en términos de la duración de turnos, del rol de turnos, de horas extras y jornadas extensas de trabajo. Otro factor que vamos a revisar es la interferencia entre trabajo y familia. ¿Qué quiere decir esto? La norma contempla preguntas acerca de pues cuántas veces atiendes en tu tiempo personal cuestiones del trabajo y qué tan constante pasa esto, qué tan constante te piden ir a trabajar en días feriados oficiales, por ejemplo. El liderazgo negativo y relaciones negativas también son calificadas, es decir, que yo no tenga claridad en mis funciones, que no tenga un reconocimiento o que tenga nulo retroalimentación. Si se fijan, son bastantes cosas que abordan en desarrollo organizacional. Ahora también tenemos, y creo que este es un punto muy importante, yo siempre que aplico la norma y esta categoría que es violencia laboral, cuando yo la veo elevada, es raro, les voy a decir que sinceramente ha sido raro el cliente que tiene esta categoría elevada, pero para mí es la más importante, porque creo que desafortunadamente el hecho en el que ya nuestros trabajadores estén recibiendo insultos, humillaciones, ridiculizaciones, hostigamientos,
ya es una situación de una violencia, que eso es lo que califica en este apartado la norma, que me preocuparía a mí como patrón de decir, oye, pues ok, a lo mejor no he sido el más claro con tus funciones, o necesitamos echarle un ojo a las horas extras, pero que ya haya una violencia al interior del trabajo, yo creo que eso sí es bastante preocupante. Ahora sí, en el sentido del entorno organizacional favorable, este último punto solo lo tenemos para la guía 3, que es, acuérdense, de 50 o más trabajadores, que va a calificar lo que es el sentido de pertenencia. ¿Qué tanto orgullo tengo por pertenecer a esta empresa? La definición precisa de las responsabilidades del trabajador y las evaluaciones de desempeño. Que ahí en evaluaciones de desempeño podríamos dar todo un webinar completo de lo que es una evaluación de desempeño, pero nada más como comercial, pues hay que hacerlo una vez al año por lo menos para que podamos tener bien medidos a nuestros trabajadores. ¿Ok? Y ahora sí, en la parte de lo que es la política de riesgos psicosociales. En la política de riesgos psicosociales es para todas las empresas, desde un trabajador, ¿ok? Hay que tener esta política hasta que si tengo solo un trabajador. Ojo, esto aplica establecimientos, restaurantes, no quiero que comercializadoras, o sea, no quiero que llegar como a esa parte de rubros, porque acuérdense que es para toda la extensión territorial de México. Ahora sí, en la parte de la política, la norma ya nos ofrece una política. Si ustedes buscan la norma que se publica en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, va a venir los cuestionarios que ya revisamos, el 1, 2 y 3, va a venir la política, de hecho, porque viene un ejemplo. Es un ejemplo, no quiere decir que la adoptes exactamente tal cual, tú la puedes modificar o mediante alguna asesoría externa pueden crear su propia política. Entonces, hay que leerla bien. Siempre les digo a los clientes, podemos tomar el ejemplo, pero no hay nada como lo más personalizado, ¿no? O sea, que realmente si yo coloco en la política que voy a hacer filtros de reclutamiento que van a incluir psicométricos, lo tengo que hacer, ¿me explico? O sea, sí nos vamos a amarrar mucho en el sentido de que si lo coloco en la política es porque se va a hacer. Entonces, bien, esta política debe estar al alcance de todos los colaboradores para su consulta. Yo les sugiero que la puedan tener en digital, en alguna carpeta en compartido, que la tengan a lo mejor, si estamos hablando de operadores, que se las pongan en su pizarrón donde suelen a lo mejor estar anunciando diferentes temas, o que se las manden a imprimir y que la tengan de consulta, pero la tienen que conocer. Y en ella vamos a estar pues generando compromisos como patrones en el sentido de pues apegarnos a ella. Ok, por acá voy a leer un poquito las preguntas. Me preguntan que cuál es el periodo, bueno, lo tengo más adelante, pero de una vez los platico. Se tiene que reevaluar cada 2 años. La norma nos pide que al menos sea cada 2 años, pues porque digamos que sí se tiene que estar renovando este tipo de información en ese sentido. Sin embargo, pues en el sentido, digamos, de lo que es la evaluación de desempeño, pues se sugiere una vez al año. Pero para cumplir con la norma estaríamos cumpliendo cada 2 años. Y que es la siguiente filmina que tenemos en la parte del entorno organizacional, ¿no? No sé si hasta este punto tengan alguna otra pregunta. A ver, voy a checar rapidísimo. En la parte de la privacidad de datos y la relación de los derechos del trabajador. Ok, esta parte de privacidad de datos, bueno, ustedes como patrones deben de generar su aviso de privacidad, que deberán de tenerlo firmado por sus trabajadores, que digamos que ese es un tema de data privacy, pero sí es necesario poderle compartir al trabajador sus resultados. Bajo este esquema se les va a invitar a lo que les decía en la parte
de la guía 1 a que vayan a algún especialista, por así decirlo, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado como recursos humanos de toda esta información, desde el CV, las psicometrías, todo lo que tengamos como expediente de nuestros colaboradores debe de ser únicamente de consulta para RH, ¿no? Entonces, sí se tiene que abordar y también es muy importante a lo mejor hasta este punto tener un poquito de resumen de las obligaciones que tiene el patrón, ¿ok? El patrón va a tener como obligación difundir y proporcionar información a los empleados de lo que es un entorno organizacional favorable. Por ahí he tenido preguntas con mis clientes como, oye Pau, pero ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo promover este entorno, digamos, favorable hacia mis trabajadores? Pueden ser desde cosas que sean actividades de integración, que podrían ser como las más típicas, pero también podríamos llevar información sobre el bienestar de salud, procurando el bienestar de nuestros trabajadores, por ejemplo, en cuestiones de una buena alimentación, en cuestiones de, tengo clientes que han llevado incluso médicos que les dan a lo mejor una pequeña revisión a sus trabajadores, o descuentos para, no sé, para cuestiones de vista, lentes, etcétera, ¿no? O sea, tratar de hacer un poquito más de esfuerzo para poder tener esta parte muy bien estudiada. Ahora, reconocer y estudiar los factores de riesgo psicológico, en este sentido sería la guía 2 y la guía 3, difundir y desarrollar la política de prevención de riesgos, que es la que ya estuvimos revisando. Estudiar el entorno organizacional favorable, acuérdense, es la guía 3 para más de 50 trabajadores. Establecer medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y atender a las prácticas opuestas. También me voy a detener un poquito en este punto. Ok, todo lo que hemos revisado hasta el momento son cuestionarios, son políticas, pero ¿qué pasa? De una vez que tenemos nuestros cuestionarios contestados, nuestras respuestas y ya tenemos identificados toda la situación en la que está nuestra empresa, viene una parte que es sumamente importante, que marcábamos en la fase 2, que es la aplicación ya en sí de lo que es el plan de acción. De nada nos va a servir que haya venido una empresa, nos hayan hecho las encuestas, ya tengamos los reportes y no volvamos a hacer nada al respecto. La autoridad nos va a decir, ok, tienes X cantidad de trabajadores con riesgo psicosocial, ¿qué hiciste para mitigar este riesgo? ¿Cuáles son las acciones que vamos a poder implementar? ¿Sale? Entonces, es innecesario aplicar medidas de acción cuando sea necesario. Dentro del taller que nosotros impartimos de la NOM 035, damos diferentes ejemplos de lo que podrían estar haciendo ustedes en sus empresas para poder mitigar ya sea la problemática, dependiendo cada caso es diferente, pero sí necesitamos hacer un gran esfuerzo por tener un plan de acción, ¿ok? En la parte del plan de acción, por tanto, la norma 035 también nos va a indicar qué es lo que debe de llevar este plan de acción. Va a llevar un responsable de la actividad, una fecha de revisión, una fecha de seguimiento, el tipo de nivel de acción que vamos a tomar. La norma 035 marca 3 niveles de acciones, ¿ok? El nivel 1 es para toda la empresa, acciones de segundo nivel, es para grupos, o por ejemplo cuando dicen, no sé, finanzas o jurídico, operadores, nada más, esos son grupos, entonces sería del segundo nivel. Y las de tercer nivel son ya muy enfocado o ya muy en específico hacia un trabajador, ¿ok? Voy a darme un poquito de la tarea de leer por acá. Dice, buenas tardes, en caso de que un empleado tenga que visitar al especialista, ¿quién debe pagarlo, la empresa o el empleado? Ok, mira, Fabi, en este caso, tú cumples como patrón en dar tu seguro social, ¿ok? Y canalizarlo. La norma en específico te pide que canalices al trabajador.
El trabajador puede asistir con un médico especialista privado o que ya incluya, digamos, en la parte del seguro social, que vaya con su médico familiar y lo puedan canalizar incluso a lo mejor con un, no sé si es necesario, con un psiquiatra, ya ellos lo determinarán, ¿no? Tú cumples con avisar que debe de tener algún seguimiento posterior, ¿ok? En este sentido, tengo clientes de todo un poco, tengo clientes que incluso ya tienen un psicólogo de planta, estamos hablando obviamente de empresas grandes, pero cuando a lo mejor si tu empresa es una pyme, cumples con la canalización y pues ya también sería cosa de que el trabajador lo pueda revisar, porque posiblemente él ya tenga a alguien de su confianza con quien asistir. ¿Sale? Dice por acá, ¿qué documentos respaldan a las empresas para comprobar que les dé seguimiento a los empleados que necesitan atención de un especialista, acudan o no a sus citas? Ok, pues en la parte de la documentación, como tal, la norma nos pide nada más la canalización. Nosotros sugerimos un formato, que se entregue un formato al trabajador, que es el que te vas a quedar tú como especialista de recursos humanos, en tu expediente, en donde ya tuviste esa parte de, yo ya te avisé que necesitas algún tipo de terapia, ¿no? Recordemos una situación, no podemos obligar a alguien así, tienes que ir a terapia, no, o sea, también hay que esa parte entenderla muy bien y pues darle más bien que estarlo obligando, llevarle un poco de información al trabajador, porque es importante que él vaya, que él asista a este tipo de terapia, ¿ok? A lo mejor si está viviendo un periodo de aislamiento, a lo mejor se está equivocando mucho en su trabajo, a lo mejor si es un operador de una máquina, pues pueda correr riesgo de algún accidente. Entonces sí sería mucho con un documento. Yo les sugiero que un formato muy sencillo donde fecha, se le informa al trabajador tal que de acuerdo a sus resultados de la guía 1 se le hace esta invitación de buscar especialista, me explico, para que pues tengan a lo mejor todo su expediente completo en el sentido de los reportes de la guía 1, 2 o 3, según les aplique, las personas que tuvieron que canalizarlas, su expediente de su plan de acción, ¿ok? Y los costos de la terapia van por parte del empleador. Vuelvo a lo mismo, es canalizarlos, es hacerles de su conocimiento que tienen que ir a algún tipo de terapia. Como tal, ustedes cumplen con tener la parte del seguro social, ¿ok? Hay otras instancias que se pueden recurrir que no tienen costo, pero ya va a ser una parte del trabajador. Yo tengo clientes que han hecho acuerdos con sus trabajadores, que han hecho acuerdos en el sentido de, ¿sabes qué? Yo te pago la mitad. Es muy subjetivo hablar de cuánto tiempo, porque obviamente no hay un tiempo en el que digas, vas a ir a 2 meses de terapia y listo, lo vas a superar. Entonces, vamos a enfocarnos a lo que dice la NOM, es canalizarlos. Ya de ahí podemos tener diferentes criterios de, bueno, pues yo como patrón sí los quiero ayudar, o pues que vayan a su médico familiar, me explico, va a depender mucho también de las posibilidades económicas totalmente de la empresa. En la parte de, ok, dice, si el trabajador hace caso omiso a la canalización de acciones que deben realizar, ¿hay sanciones o despidos? Ok, no es una justificación o sea, no es un despido justificado como decir, no quisiste ir a la terapia, te doy de baja. No, totalmente es lo contrario, lo que busca la norma es tener esta parte de apertura pues, de cuidar al trabajador. A lo mejor vamos a generar como un vínculo de decir, oye, ¿sabes qué? Busca ayuda, estás en esta situación, pero nunca va a justificar un despido. Y de hecho podría ser un contexto muy negativo para la empresa, ya que a lo mejor en su siguiente ronda de aplicación, pues si saben que se despidió a alguien, pues posiblemente dejen de contestar con la verdad las encuestas, ¿no? Entonces ya no sea como una información tan fidedigna. Yo sé y entiendo, porque también he estado del otro lado, en el sentido de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Ya le dije, ya hablé con él, pero pues para ser francos, sí tendríamos que tener ese tacto con los trabajadores de poderles explicar que es por su beneficio también personal.
Y también, como les comento, no es que hay que identificar bien los acontecimientos traumáticos severos, que es por lo único con lo que vamos a canalizar a alguien, a un especialista de la salud, digamos, emocional, mental. Por lo único, por un acontecimiento traumático severo. Por la guía 2 y por la guía 3 no se va a canalizar con un especialista de salud mental. Entonces también es un poco difícil, no digo que no exista porque sí los he tenido, que se tienen que canalizar, pero también es un poco difícil porque hay que calificar la prueba, ver si sí tienen esos puntos para que sean candidatos a esta canalización. Y al final del día hay que llevar un resguardo de los resultados de la identificación. ¿Okay? La última guía, que es la guía 5, que aplica de 16 en adelante trabajadores, es la guía más sencilla, es literalmente el listado de los datos de los trabajadores. Cuando trabajamos, digamos, la implementación con Ave Solutions, nosotros proporcionamos todos los gráficos completamente. Hacemos gráfico por trabajador, hacemos gráfico por centro de trabajo, y en la última guía lo que te pide la norma es pues como una base de datos donde venga sexo, edad, nivel de escolaridad, nivel de antigüedad en tu trabajo, nivel de, digamos, de antigüedad o laboral en general. Entonces ese yo considero que es la guía más sencilla, que sería ya la última, ¿no? Adicional, pues también va a haber obligaciones para los trabajadores que van a ir en el sentido de acatar y observar todas las medidas. En la política de prevención, lo que tiene el patrón es que tú como patrón vas a decirle al trabajador cómo puede generar estas denuncias cuando hay un acto de violencia en el trabajo o cuando están viviendo una situación que no es favorable para un entorno organizacional. Hay diferentes ejemplos, tengo clientes que lo han hecho, ¿sabes qué? Va a ser con un mail, la de recursos humanos, vamos a poner un buzón. Hay clientes que han habilitado una pequeña, digamos, como landing page o una parte de su web para que de ahí lo suban. Incluso hay outsourcings que son como muy grandes, que tienen un apartado donde ahí pueden mandar su situación o su queja o su denuncia, ¿no? Pero entonces también va a ser una obligación del trabajador el colaborar con el entorno organizacional favorable. O sea, si nos están pidiendo que no utilicemos palabras antisonantes, que nos manejemos con respeto, pues acatar las instrucciones. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral, ¿ok? Yo considero que de la norma 035, más que conocer las 5 guías, que obviamente es importante, es mucho el trabajo que viene después. La calificada, sin duda alguna, tiene su chiste. La verdad, no es tan sencillo calificar las pruebas a mano. Sin embargo, en el taller que impartimos, pues nosotros sí damos este panel, porque la idea es que cuando tomes el taller, mañana puedas ir a implementarla a una empresa de un trabajador hasta de, no sé, 500 trabajadores, ¿me explico? Entonces sí es muy importante esta parte. Además, otra obligación de los trabajadores va a ser informar por escrito, lo que les decía, las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, y tienen que denunciar estos actos de violencia. Es su obligación denunciar estos actos de violencia. Participar en los eventos de información que proporcione y someterse a exámenes médicos. Se refiere a toda la parte de hay una canalización médica, que puede haber médica en el sentido, ya no estoy hablando de salud mental, sino, ok, tengo una persona que me salió alto en riesgo psicosocial, entonces lo necesito canalizar a lo mejor con un doctor porque tiene alguna afectación. Cuando nosotros calificamos la guía 2 y la guía 3, vamos a tener diferentes calificaciones que va desde muy alto, alto, medio, bajo y nulo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos trabajadores que salen con alto y muy alto, sobre todo, hay que apoyarnos de otro tipo de evaluaciones, que son evaluaciones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas. Hablar con el trabajador, que sería en el sentido de ver qué afectación pudiera tener. Hay otro tipo de prueba que también se puede hacer complementaria, que se llama síndrome de burnout o síndrome de estar quemado en español,
que es una prueba que también nos va a arrojar información. Entonces, hay que ser bien analíticos como personal de recursos humanos en el sentido de, ok, esta persona me sale en muy alto de riesgo psicosocial. Esta persona es una persona que constantemente me está pidiendo permisos porque sé que su salud no es la mejor. Y aparte, también apliqué un cuestionario más, que es el del síndrome de burnout, y también sale mal, ¿no? Entonces, en este sentido, como patrón podemos decir, ¿sabes qué? Necesitas hacerte un check-up general. Ya estoy hablando de salud física, ¿no? Y obviamente si la prueba, a lo mejor la evaluación del síndrome de burnout, pues también sería pedirle al trabajador que la haga, ¿no? Entonces, en estos sentidos, sí el trabajador tiene que cooperar a hacer sus guías, a hacer más pruebas, a tener juntas, a tener a lo mejor alguna conversación con su jefe directo, con el recursos humanos en este caso más bien, para poder mitigar lo más que podamos esta situación. Entonces, estas actividades ya serían acciones de tercer nivel. Ahora bien, teniendo todo este contexto, y como les decía en un inicio, la norma tuvo que darse cumplimiento por su totalidad desde el año pasado. Si todavía no la has implementado, es necesario que pues lo hagas, realmente ya se tiene que realizar. Nosotros estamos ofreciendo un taller completo en el sentido de poder calificar las pruebas, como ya les comenté, y poderles dar un poquito más allá, porque muchas veces sí es muy común que me encuentro con el área de recursos humanos y dicen, bueno, ya salieron así, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo implemento un plan? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuidando también, obviamente, el bolsillo de la empresa, porque pues va a haber también una parte que a lo mejor nos pueda generar un costo. Sin embargo, son cosas que se tienen que atender porque no vamos a pasar una revisión si no tenemos un plan de acción. Y eso es bien claro comentarlo. ¿Okay? También en Ave Solutions hacemos lo que es esa implementación. ¿Okay? Ya es decir, te voy a decir qué hacer como trabajador. Nuestro alcance puede ser diferente desde el punto que ustedes lo quieran ver. Podemos incluso nada más proporcionarles las evaluaciones en línea. Tenemos un software propio que ya nos da las calificaciones en automático, los reportes en automático. Hay clientes que deciden tomar el taller, hay clientes que me piden la implementación completa. Y pues eso sería básicamente la información general sobre la norma 035. Espero haber sido lo más clara posible. La idea de este primer webinar fue platicarles las 5 guías, la responsabilidad que debemos de cumplir como patrones dependiendo de qué tan grande sea nuestra compañía. ¿Ok? Además, bueno, como les comentaba al principio, vamos a estar regalando un descuento. Tenemos nuestro curso online ahorita para la norma 035, el más próximo es el día 6 de agosto, es un curso que dura 8 horas, es un curso obviamente más extensivo porque de ahí van a salir sabiendo aplicar la norma. Y el descuento que estamos ofreciendo por haber visto este webinar es del 15% de descuento con que nos manden un inbox, digamos hasta el viernes, dejándonos su contacto, nombre, teléfono y correo electrónico. Nosotros les vamos a respetar este 15% de descuento. Y si buscan que hagamos su implementación, es decir, nosotros ir a hablar con los trabajadores, aplicar encuestas, todo hasta el plan de coimplementación, les vamos a ofrecer un 20% de descuento, de igual manera comentando que vieron este webinar. Y bueno, pues muchísimas gracias, estaremos en contacto para más información sobre la NOM, sobre desarrollo organizacional o también algunos tips para las cuestiones de reclutamiento y selección de personal. Que tengan bonita tarde.